Gracias a los chicos de Interapp, de Todos por Sociales, y a Sami por invitarme. Bueno, como dijo Sami, espero que sea una grata tarde, que podamos nutrirnos, tanto ustedes como yo, que podamos irnos con más conocimiento y con más interrogantes para seguir investigando después también. Bueno, como dijo Sami, tratemos de tener los micrófonos cerrados para que no se escuche sucio el audio y que todos podamos escuchar bien. Yo, a medida que vayamos viendo algunas cosas, voy a habilitar el micrófono para que podamos intercambiar, o por el chat, sí, queden tranquilos si tienen alguna duda o algo, que ya va a haber un momento para intercambiarlos. Bueno, como saben, vamos a hablar sobre juego, ¿sí? Sobre juego psicopedagógico, y para finalizar vamos a hablar también un poco de dibujo. Primeramente me gustaría, si quieren ponerlo ahí en el chat, o si se quieren habilitar el micrófono y después sacarlo, con 2 o 3 palabritas que me digan qué es el juego para ustedes. No juego psicopedagógico, sino juego, así, a secas. Sé que hay estudiantes, sé que hay ya recibidos, sé que hay docentes, sé que hay acompañantes, así que desde el lugar que estén, ¿qué juego para ustedes? Así, con 1, 2, 3 palabritas. Yo voy a ir anotando y después lo vamos viendo, ¿sí? Bien. Muy bien, ahí todos participando, me gusta. Porque eso iba a decir, la idea es no solamente hablar yo, sino que sea unida y una vuelta, ¿sí? Muy bien. Bueno, vayan diciendo ahí que yo después me voy a ir fijando, ¿sí? Estimulación, aprendizaje, muy bien. Bueno, saltaron un montón, pusieron expresión, imaginación, hay un montón que pusieron ahí, diversión, muy bien. Muy bien, aprendizaje, todo eso, ¿sí? Pensemos que el juego es un momento donde el niño, ¿sí? Va a ser como su momento, ¿sí? Vamos a ver que el juego se va a dar durante toda la vida, pero arranquemos en la niñez, ¿sí? Sabemos que es una manera de conocer el mundo, ahí me dicen forma de expresar, me encanta, muy bien. Acá me pusieron que es fundamental, excelente, es fundamental, ¿sí? Dice que, me dijeron acá, momento de socializar, totalmente. Por eso es tan importante el juego en lo que es la escolaridad, porque es sumamente importante socializar con los pares, ¿sí? Con un otro. Voy a compartir pantalla, así vamos viendo, ¿sí? Hablando, y pueden ir viendo, ¿sí? Denme un segundito. Ahí me ven bien a mí y al Power. Si alguno me dice, con uno que me diga sí, ok, buenísimo. Buenísimo. Se ve bien, Marta, muy bien. Genial. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Cualquier cosa igual pueden ir escribiendo, que si yo llego a leer, voy consultando, ¿sí? Bueno, primero dijimos que qué era el juego, ¿sí? Yo miro acá porque acá tengo yo el Power y ahí le sale a ustedes, ¿sí? Bueno, sabemos que es una herramienta, dijimos, que nos permite acceder al aprendizaje, ¿sí? Sabemos que es sumamente importante en lo que es el desarrollo del niño, porque, como habíamos dicho, es donde se pone en juego las emociones, donde se puede expresar lo que le pasa, ¿sí? Sabemos que desde muy chiquitito empieza a conocer el mundo a través del juego, ¿sí? Es donde nos permite trabajar muchas veces, como dice ahí el Power, que lo que no se puede poner en palabras, ¿sí? Muchas veces no podemos poner en palabras lo que nos pasa, lo que sentimos, y muchas veces el juego es ese espacio para que podamos expresarlo de alguna manera, para que de algún lado tiene que salir lo que nos pasa. Bueno, en el juego es donde sucede esto, ¿sí?
y que va a cumplir la regla de es de jugando, ¿sí? Porque pensemos que si algo no es de jugando, es en la vida real. Y la vida real está lleno de reglas, está lleno de lo que se puede y lo que no se puede hacer, de censura. Entonces, como el juego es de jugando, todo es admitible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un niño quiere tramitar algo y sabe que si lo dice, lo que piensa o algo en la vida real, seguramente se lo termine retando o lo que sea, ¿sí? En cambio, el juego va a ser un espacio donde pueda expresar esto. Por ejemplo, voy a leer algo muy chiquitito sobre este libro, si quieren, súper recomiendo, de Filidoro, ¿sí? El juego en las prácticas psicopedagógicas, que dice: cuando Tomás, de 4 años, saliendo del hospital en el que acaba de nacer su hermano, propone: dale que hacíamos que mi hermanito lloraba y lo tirábamos a la calle, da cuenta de reconocer lo inaceptable de esta propuesta, ¿sí? Que solo es posible anticipando a ella el dale que hacíamos, que introduce la escena de juego, que anula todo y cualquier riesgo, tanto para sí como para su inoportuno hermano. ¿Qué quiere decir? Este nene estaba, me imagino yo, celoso, enojado, vaya a saber uno qué sentía, ¿sí? Qué emoción tenía. Y sabía que si esta propuesta la planteaba en la vida real, no iba a tener buenos resultados, ¿sí? En cambio, si dice, hagamos como que o juguemos a que, ya habilita la escena de es de jugando. Entonces, si es de jugando, cuando termine el juego, ya volvemos a la realidad. Entonces, uno como adulto, ¿qué tiene que hacer? Ya sea psicopedagogos, padres, docentes, desde adulto no hay que cortar eso, porque si no, dejamos sin espacio donde tramitar. Si en la realidad no lo puede tramitar y en lo que es el juego tampoco, queda ahí en el limbo, ¿sí? Entonces, tenemos que habilitar este espacio es de jugando, de juego, ¿sí? Después, algunas frasecitas. Primero, bueno, lo de que los niños conocen el mundo y se formulan interrogantes acerca de este a través del juego, ¿sí? Los niños van a ir conociendo el mundo, ¿sí? Desde muy chiquititos, y van a empezar a plantearse interrogantes, a formularlos y querer responderlos. Entonces, van a querer responder y van a ir conociendo aún más, ¿sí? El mundo que los rodea. Después, como dijimos, que el juego es una actividad potenciadora del desarrollo próximo, ¿sí? Que esto que nos permite conocer lo que hay afuera y poder darle una relación con lo que el niño tiene internamente, ¿sí? Poder asumirlo como propio. Para eso es de suma importancia que haya un adulto que lo guíe, ¿sí? Porque si el niño no sabe lo que hay afuera y lo quiere conocer, pero no hay nadie que lo vaya guiando o que le presente este mundo, posiblemente haya una dificultad para poder relacionarse con el otro, para poder conocer lo que lo rodea, ¿sí? Y después, bueno, como dijimos, que es mediante el jugar que se exteriorizan los miedos, las ansiedades, las emociones, ¿sí? Y después, bueno, que el niño en su jugar, como dijimos, toma elementos de la realidad externa, les da significación y lo incorpora, ¿sí? Y después que el juego, como dijeron al principio algunos, que es un momento de socializar. Entonces, el juego indica la pertenencia al orden del lenguaje, ¿sí? Porque desde muy chiquitos, inclusive desde la panza, se le va hablando, se van haciendo esos juegos mínimos, ¿sí? De lenguaje, de canciones, de esto, de aquello. Todo eso lo va a introducir al orden del lenguaje y le va a dar la apertura a lo que es la cultura y a lo social, ¿sí? Por eso es de suma importancia, como dijimos al principio, el juego en lo que es la escolaridad, ¿sí? Donde se empieza a relacionar con los pares, con un otro adulto, con diferentes objetos, ¿sí? Ahora, ya hablamos de juego como por sí solo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre juego
en sí y juego psicopedagógico. Bueno, juego psicopedagógico tiene que tener una intención determinada, ¿sí? Una acción estructurante del jugar. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros llevamos un juego al consultorio, a la escuela, ¿sí? Donde sea que trabajemos con nuestro paciente, no va a tener que ser un juego porque sí, ¿sí? Jugamos a esto porque tengo ganas. Puede pasar una vez, pero siempre tiene que haber una intención, ¿sí? Un objetivo, determinado al que yo quiero llegar a partir de ese juego, ¿sí? Por ejemplo, si quiero trabajar tal cosa, bueno, ¿qué juegos me van a permitir acceder a ella? ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a ir trabajando. Y que después esa construcción, esa situación lúdica, se pueda trasladar a otros contextos, como por ejemplo en la escuela. ¿Sí? Lo que yo trabajé en consultorio con ese niño, bueno, lo traslado a la escuela, ¿sí? O a otros contextos que el niño se desarrolle, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta para llevar a cabo todo esto que estamos hablando. Primero, debemos corrernos del adultocentrismo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que sacarnos la idea de que el adulto es el que sabe, el adulto es el que impone, el que obliga a hacer tal o cual cosa, ¿sí? Y hay que sacarnos de la cabeza que los niños son algo a que tenemos que llenar, que es vacío que los adultos debemos llenar. Bueno, no, ¿sí? Como dijimos, los niños son seres que formulan interrogantes sobre el mundo. Nosotros como adultos, sea el papel que sea, tenemos que brindarle esas herramientas, poder guiarlo para que pueda ir accediendo a las diferentes características, ¿sí? A poder formular esos interrogantes y demás. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tener en cuenta las singularidades, que para mí esto es fundamental, porque nosotros, si no tenemos en cuenta las singularidades, vamos a querer generalizar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si Juancito y, no sé, Juana comparten el mismo diagnóstico, bueno, va a servir lo mismo. No, por supuesto que no. Porque cada uno tiene su singularidad como cualquier otro niño. Entonces, tenemos que tener en cuenta las características, los gustos, lo que le gusta, lo que no le gusta hacer, sus fortalezas, sus debilidades, ¿sí? Entonces, pensar el juego, tanto como psicopedagogos, como docentes, como acompañantes terapéuticos, como lo que sea, ¿sí? Tenemos que brindarle las herramientas teniendo en cuenta su singularidad. Entonces, ¿me va a servir lo mismo, la misma estrategia, el mismo juego para todos los niños que tengan el mismo diagnóstico? No, ¿sí? Porque yo puedo tener un juego divino de, no sé, dinosaurios, por ejemplo, que las consignas, esté súper adaptado para un niño como por ejemplo, no sé, con autismo, bueno, que esté divino. Pero si yo le presento eso a un nene que odia a los dinosaurios, por más que ese juego esté impecable y sea perfecto, ese nene no lo va a aceptar, porque no estamos teniendo en cuenta su singularidad, su gusto en particular, ¿sí? Entonces, eso pasa siempre, cuando hay un diagnóstico o cuando no. Entonces, tenemos que darnos el espacio, ¿sí? Tenemos que darnos el tiempo de poder conocer a ese niño, poder conocer sus singularidades, ¿sí? En el aula, como docente, sé que hay 1000 niños entre los turnos y todos los que pasaron, bueno, a medida que se pueda ir conociéndolo, ¿sí? Y uno como profesional de la salud, como psicopedagogos, como lo que sea, tenemos que también ir conociendo. Y también tenemos que tratar de que la frustración de que si algo no me funciona porque va a pasar, bueno, dar una vuelta, buscar un plan B, C, un plan Z, ¿sí? Para que en el momento, porque yo no le puedo decir, no funcionó, bueno, nos vamos y la próxima vemos. No, en el momento está perfecto planear los encuentros. Bueno, lo planeamos. En el momento no me sirvió,
tengo que tener las herramientas y saber qué le gusta, qué no, y si no lo sé desde el principio, esperar y dar tiempo a que esto pase, ¿sí? A poder conocernos y que ellos nos conozcan a nosotros también. Porque uno a veces, en el apuro de querer hacer cosas, de querer ayudar, lo que funcione de tal o cual manera, no nos damos cuenta que lo más importante es poder vincularnos con ese niño, ¿sí? Hay que entender también que no es algo natural, ¿sí? Que no es algo innato y que no se da solo, ¿sí? Es de orden simbólico y requiere un trabajo de construcción. ¿Qué quiere decir? Que no se da por el hecho de que el niño nació y ya está. Bueno, hay que trabajar con él para que ese juego empiece a ir evolucionando, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, sabemos que esos juegos de, no sé, que cantamos, de qué linda manito, o está, dónde está, no está, todos esos juegos son de suma importancia para el bebé, porque así va a ir empezando a adquirir diferentes capacidades, por ejemplo, trabajar la ausencia de la madre, o de ir familiarizándose con los sonidos, ¿sí? Después se va a ir complejizando, ¿sí? Van a aparecer los juegos de reglas, ¿sí? Donde incluye, como dijimos, el entorno, un otro, ya no es juego yo solo, tengo que jugar con el de al lado, cumplir las reglas, porque para eso están, ¿sí? Eso también se va a ir complejizando. Después va a ir apareciendo el juego simbólico, ¿sí? El juego simbólico es esta capacidad del niño de tomar algo de lo real y poder imaginar otra cosa, ¿sí? Poder cambiar la esencia natural del objeto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, agarrar una caja y pensar que es un castillo. Agarrar un palo de escoba y pensar que es una nave espacial o un caballo, ¿sí? Eso de poder darle otro sentido al objeto tampoco se da por sí solo, ¿sí? Tenemos que ir trabajando y brindando herramientas para que esto pueda suceder, ¿sí? Bueno, ahora dijimos que nos íbamos a enfocar en los niños, pero tenemos que entender que el juego se da durante toda la vida, ¿sí? No se da solo en niños y cumplen 13 años y se terminó, ¿sí? Se da durante toda la vida, ¿sí? Desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿sí? Como dijimos, va evolucionando. No va a ser el mismo el juego de un nene de 1 año a un adulto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes, por ejemplo? Lo mismo. Hay que tener en cuenta su singularidad, sus gustos, ¿sí? Sus características, ¿sí? Los adolescentes pasa lo mismo. Entonces, y yo creo que es más complicado porque se forman como esa coraza. Bueno, entonces nosotros necesitamos que ellos se adecúen a lo que nosotros queremos hacer. No, nosotros tenemos que adecuarnos a su mundo, adecuarnos a su burbuja adolescente para poder acceder a ellos, ¿sí? Y a partir de ahí, trabajar lo que yo tenga como objetivo trabajar, ¿sí? Con los adultos y adultos mayores pasa algo similar, ¿sí? Primeramente, cuando se trabaja con ellos, tenemos que tener en cuenta que muchos piensan que ya no pueden jugar o ya no están en edad de jugar a tal o cual cosa. Bueno, sabemos que dijimos que el juego es creatividad, es imaginación, ¿sí? Es una manera de conocer. Bueno, brindarle estas herramientas, ¿sí? Y también tener en cuenta sus gustos y darles como objetivo que puedan llegar a conocer algo nuevo, por ejemplo, o que todavía tienen destrezas por descubrir o redescubrir si en algún momento lo hicieron, y a partir de ahí ir trabajando, ¿sí? También teniendo en cuenta los gustos. Hay un montón de, eh, hay un montón de juegos que son específicamente para adultos mayores, que juegos, por ejemplo, de yo era o si yo fuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se plantea, dice, bueno, son diferentes tarjetas, ¿no? Y una dice, si yo fuera, entonces, ¿qué pasa?
tienen que pensar algo que no pudieron ser, no pudieron hacer a lo largo de toda su vida, y bueno, dicen, no sé, por ejemplo, si uno dice, a mí me hubiera encantado ser bailarina, por ejemplo. Bueno, entonces buscamos juegos que tengan que ver con eso, ¿sí? Entonces, siempre pensar en la singularidad de cada uno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de singularidad también, que esto me olvidé decirlo, como dijimos, que no comparten todas las mismas características, por más que tengan un mismo diagnóstico, cuando se plantea, por ejemplo, ¿qué puedo hacer con Lucas que tiene 3 años y tiene, no sé, trastorno de atención? Y la verdad es que no sé porque yo no lo conozco, ¿sí? Entonces, yo te puedo ayudar, o yo o cualquiera, ¿no? Uno puede ayudar con las características generales de ese cuadro, pero no te puedo decir lo que va a servir con Lucas, ¿sí? Porque yo no lo conozco. Entonces, ¿qué hacer? Tomamos las características del diagnóstico, ¿sí? De lo que tiene, de lo que le pasa, y ahí lo trasladamos a Lucas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué le gusta a él? ¿Sí? Más allá del diagnóstico, tenemos que sacarnos de la cabeza que este juego es para esto. No, nos puede ayudar, pero tenemos que sacarnos eso de la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo voy con esa idea de que va a funcionar 100% porque lo leí en un libro, o porque lo saqué de internet, o porque me funcionó con otro, bueno, eso no va a poder pasar, ¿sí? Porque capaz que llego, capaz me refunciona, capaz me refunciona, pero capaz que no, ¿sí? Y llego y me encuentro con que no, ¿y qué hago? Tengo que pensar otra cosa. Bueno, eso es porque tenemos que tener en cuenta la singularidad desde el principio, ¿sí? Ahora, este último me faltó. Acá está. ¿Qué pasa con los juegos en la actualidad? ¿Sí? Sabemos que ahora las tecnologías están por todas partes, ¿sí? Y es algo imposible o casi imposible de esquivar, ¿sí? Es algo que no se puede desaparecer. Ya está la tecnología. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Sabemos que la tecnología deja muchas veces al niño como espectador, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez hay más juegos que hacen todos solos, ¿sí? Tanto juegos de celular o juegos físicos que hacen todos solos, por ejemplo. O hay muchos videos, ahora está lleno de videos de otros nenes que juegan, y el nene mira como otro nene juega, ¿sí? Yo no digo que esté mal, porque está, pero hay que tomarlo, pero no tenerlo como en cuenta como única opción, ¿sí? Hay que considerarlas a las tecnologías como nuevos modos de jugar, pero no como los únicos, ¿sí? Entonces, darle espacio a las tecnologías, darle espacio a estos videos, pero también habilitar otros espacios, habilitar espacios donde pueda haber juegos más concretos de la vida real, donde ellos puedan manipular las piezas y todo lo que tenga a su alcance, ¿sí? Es muy importante, porque recordemos que el juego y las habilidades y todo se van desarrollando y va evolucionando. Entonces, si el niño está al frente de algo que no puede manipular, que no puede pensar para llevarlo a cabo porque ya está hecho, ya solo mira lo que hace otro, esas habilidades se van a ir estancando, ¿sí? Entonces tenemos que habilitar este espacio como tener en cuenta las tecnologías, pero también habilitar otros espacios de juego, ¿sí? Incorporar a las familias siempre que se tenga, que se pueda, ¿no? A los hermanos, a los primos, a los abuelos, ¿sí? Siempre tratar de incorporar. Ahora, esto también pasa mucho en la adolescencia, ¿sí? Los adolescentes también están mucho con lo que es la tecnología, ¿sí? Entonces, como dije antes, vamos a tratar de correrlos de ahí, vamos a tratar de sacarlos de la tecnología. No, por supuesto que no, porque si no, es lo que dijimos, vamos a querer que ellos se adapten a nosotros en vez de nosotros adaptarnos a ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se la pasa jugando a X juego, bueno, investiguemos sobre el juego, que nos cuente de qué se trata, que nos cuente qué tiene que hacer o qué no, por qué le gusta, y a partir de ahí
vamos a ir conectando más y vamos a poder abrir más posibilidades de otros tipos de juegos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a lo del dibujo, pero antes voy a dejar de compartir, así los puedo ver, porque si no, no los veo. Ahí está. Bueno, me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta, me quiere algún comentario sobre lo que vimos recién, se pueda sacar el micrófono y me preguntan, no hay ningún problema. O si quiere escribir, si no quiere aparecer. Pero lo que quieran antes de continuar. Yo tengo una consulta. ¿Podríamos adaptar cada juego a cada chico? Dependiendo de sus intereses. Totalmente. Totalmente, porque, como digo, si vos tenés en cuenta la singularidad, las características del niño, podés adaptar el juego. Capaz hay algunos que te van a llevar más trabajo que otros, adaptarlos, por ejemplo. Pero lo pueden hacer, ¿sí? Hay que tomarse el trabajo de poder hacerlo. Y si no queda como nosotros queremos, bueno, buscar otra alternativa. Pero siempre tratar de buscar lo que mejor le vaya a cada paciente o cada alumno, ¿sí? Hola. Gracias. No, de nada. Hola, sí. Justo te había puesto sin habilitas. Te quería hacer una pregunta. Suponete que viene en el consultorio un nene que hiperactivo, un nene de 5 años que va al jardín. ¿Cómo podés hacer? ¿Qué clase de juegos se podría hacer? Porque bueno, vos le mostrás, viste que los chicos a veces se enojan, van enojados ya porque sí, le tiran todo. ¿Qué juegos se le puede ofrecer? Mirá, yo lo que te diría primero es que primero tener en cuenta lo que no puede hacer. Entonces, tenemos que saber que el nene, que tiene, como decís vos, hiperactividad, en la escuela, por ejemplo, no va a estar 4 horas sentado. Claro, sí. Ni tampoco en el consultorio. Si nosotros queremos plantearle un juguete, un juego, que necesita que el nene esté sentado los 40 minutos o 1 hora de la consulta, no lo va a hacer. Entonces, antes de darnos esa frustración a nosotros y al niño, porque le estamos exigiendo algo que no puede hacer, bueno, entonces, por ejemplo, no sé, 5 años, bueno, empezamos a trabajar los números o las letras, bueno, no sé, se me ocurre, no sé, hacer, por ejemplo, una carrera donde tenga que poner el cuerpo. Pongo, no sé, las letras, supongamos que trabajamos letras de un lado y canastos o cajas que estén diferenciados del otro. Entonces, que el nene tenga que ir y venir, así descarga. Cuando descargue un poco, ahí sí vamos metiendo los otros juegos, que tenga que tener más concentración y estar un poquito más quieto, no sé, por ejemplo, de memoria, de atención, de a poquito, pero no desplazando lo que le pasa. Si no se puede quedar quieto, por ejemplo, bueno, tomar eso y adaptar los juegos que yo quiero hacer con eso. Y después ir echando de a poquito los otros. No que sea todo corriendo porque tampoco tiene sentido. Claro, sí. ¿no? Bueno, se empezaría con algo que a él lo haga desgastar y después ir bajando. Exactamente. Aparte vos pensás que seguramente en todos lados le digan que se quede quieto, que no corra. Entonces, como dijimos, habilitar este espacio donde él puede hacer él. Entonces, si él necesita correr, que corra. Si él en el medio de un memotest o de lo que esté jugando necesita pararse y volver, que lo haga. Se pare, que vuelva y seguimos trabajando. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta y generando este lugar que el juego sea como placentero y no que sea, uy, tengo que ir al consultorio. ¿Sí? Claro, está bien. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? No puedo ponerme una consulta. Ay, no llegué a leer. Sami, no sé si vos leíste lo que pusieron recién, porque se me fue rápido. A ver,
Preguntan, ¿qué juegos podemos proponer por medio de una consulta virtual para conocer a un niño? Y después, y si el chico se dispersa, ¿cómo haces para que preste atención? Bueno, primero, esto de la virtualidad sabemos que es súper difícil, y si es difícil conocer a un niño el 1 a 1 personalmente, me imagino, y nos imaginamos todos, lo que es. A mí me pasó, este año conocí a un nene desde marzo solo virtualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay un montón de juegos de conocerse, ¿sí? Que es, por ejemplo, una pregunta, ¿qué te gusta hacer? O ¿cuál es tu color favorito? O esas cosas, que es ida y vuelta, ¿sí? No solo preguntar al nene, porque el nene va a decir, estoy en un interrogatorio, ¿sí? Que, por ejemplo, la carta que salga tanto para el nene como para uno. Bueno, ¿qué te gusta hacer? Bueno, empiezo yo, te cuento yo lo que a mí me gusta hacer y después me contás vos, ¿sí? Que el nene entienda que es un espacio de intercambio y no que sea que lo estoy llenando de preguntas haciéndole un examen, ¿sí? Entonces, primero eso, hay un montón de juegos, después los juegos de las emociones, que ellos pueden, por caritas, decir si les gusta lo que está haciendo, si lo que no, porque hay muchos niños que no te pueden decir, no me está gustando lo que estás haciendo, o estoy aburrido, porque saben que capaz, ahora virtual está la mamá atrás, que si llega a saber que te está diciendo que se aburre, se le pudre todo. Entonces, podemos habilitar eso de las caritas, que él muestre, ¿sí? Si trabajo por computadora, en la computadora, si trabajo así, puedo ir mostrándole, que nos señale con qué carita se identifica más, por ejemplo, ¿sí? Que sea toda de las emociones, y a partir de ahí, bueno, si estás aburrido, ¿qué te gustaría hacer? Darles el volante a ellos también, que puedan guiarnos a nosotros sobre por dónde ir, ¿sí? Porque ellos saben qué les gusta, qué no, ¿sí? Y estoy segura que si trabajamos a partir de sus gustos y todo, no se va a dispersar tanto, ¿sí? O si se dispersa va a volver en algún momento, ¿sí? Igual como digo, darle espacio a que se disperse. Si necesita irse un ratito y después volver, bueno, que se vaya y cuando vuelva retomamos, ¿sí? Pero eso, apuntar a sus gustos, a sus preferencias, preguntarle directamente, ¿sí? No es cuestión de adivinar a ver qué le gusta. Bueno, que nos cuente qué le gusta, qué es lo que lo hace enojar, por ejemplo, qué es lo que no le gusta o lo pone de mal humor, y a partir de ahí ir trabajando, ¿sí? Con lo que sí y saber por dónde no ir también, ¿sí? Porque es muy probable que si vamos por donde no le guste, lo perdamos y se va, ¿sí? Nos hicieron otras preguntitas, Maca. A ver, Ale nos pregunta, ¿qué juegos podría proponer para un niño de 9 años que tiene principio de epilepsia y está todo el tiempo hiperactivo y agresivo? Soy estimuladora temprana, muchas gracias. Mirá, no quiero ser repetitiva con esto, pero lo mismo, si el nene no se puede quedar quieto porque necesita, su cuerpo le pide que se esté moviendo, porque sabemos que no es que el nene se mueve porque le pintó y quiere hacerlo, ¿sí? El nene se mueve porque lo necesita, entonces, si lo necesita, no busquemos algún juego para lograr que se quede quieto, ¿sí? Busquemos un juego, como dije antes a la compañera, busquemos un juego que quizás tenga dividido en dos partes. La primera parte que sea, bueno, correr, moverme, descargarme, ¿sí? Saben que es mucha descarga, si necesitan descargarse, que lo haga, que zapatee, que agarre pelotas, que lo haga, ¿sí? Que juegue con su cuerpo, que descargue todo lo que tenga que descargar, y después ir haciendo de a poquito estas actividades, ¿sí? También se puede ir negociando, ¿sí? A medida que se pueda, se puede negociar. Bueno, mira, vamos a planificar, porque los nenes con hiperactividad sirve mucho esto de planificar. Bueno, hoy es nuestro encuentro, vamos a planificar entre los dos qué vamos a hacer. Bueno, empezamos por acá. Cuando lo hacemos, lo tacho, que lo tache él, descarga. Que tache que eso ya se lo sacó de encima, ¿sí? Que eso ya lo hizo. Bueno, ahora tenemos que hacer esto, ¿sí? Y así. Entonces, capaz planificar con él, no, mira, planifiqué lo que vamos a hacer hoy, ¿sí?
siempre acuérdense que dijimos de corrernos del adultocentrismo, ¿sí? Dejemos de planificar todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros, todos nosotros, todos nosotros. ¿Sí? Incluirlo al niño en la intervención, en lo que vamos a hacer en ese día, ¿sí? Entonces, como digo, si no se puede quedar quieto, bueno, vamos a incorporar todo lo que sea descargas, y más en estimulación, ¿sí? Que es todo el cuerpo, bueno, que agarre juegos que él pueda descargar, que pueda revolear, que pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Siempre, obviamente, como digo, no que sea un descontrol todo el tiempo, pero sí habilitar estos espacios donde pueda hacer lo que necesita hacer, que es, por ejemplo, moverse, ¿sí? Bueno, después Azul nos pregunta, ¿el juego de las cartas con qué nombre se consigo si lo armaste vos, el de las preguntitas? No, mira, yo tengo uno que armé yo, pero hay un montón que vos ponés juegos de emociones y te dice juegos de emociones para niños o para adolescentes o para adultos. En internet hay un montón. Y si no, te los podés armar vos. Yo tengo un montón de cosas que me armé yo. No sé, ¿te fijás qué te serviría? Bueno, escribís las preguntas, que sean bien grandes, que lo puedan ver. Yo recomiendo que sean preguntas concisas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? Listo. Después que haya otra que sea, ¿qué no te gusta? O ¿cuál es tu color favorito? ¿Sí? Que no sea una muy extensa porque también es todo un proceso de que capaz no sabe tanto lo que le gusta o no le gusta, capaz se le ocurre una cosa y bueno, tomar esa cosa. Pero sí, lo podés escribir vos y lo pegás, no sé, en una cartulina o algo que dé color atrás, le va formando. Igual si ya querés alguno que ya esté directo, hay un montón en internet para descargar o mismo para comprar directamente, son siempre de emociones, se llaman juego de emociones o hay uno que me parece que se llama ¿Qué me pasa? O sí, ¿Qué me pasa? Se llama. Que son estas tarjetas así, pero yo recomiendo siempre que en lo que se pueda hacerlo uno mismo, porque vas a armarlo a medida de lo que vos quieras indagar. Y si que necesitas algo nuevo, podés ir agregando algo. No, de nada. Ahí vi que me puso. Después Nati pregunta, ¿qué juego podría armar para un chico con parálisis cerebral y retraso madurativo? Mirá, primero como te digo, como dije hoy, no conozco el chico que me estás preguntando puntualmente, pero también, por ejemplo, no sé, puedes usar muchas cosas visuales y auditivas, ¿sí? Que pueda agarrarlo por ese lado, ¿sí? No le vas a dar algo que no pueda realizar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, si le gusta, no sé, por ejemplo, un nene, me parece que me dijeron, si le gusta tal cosa al nene, bueno, agarrar eso y armar videos, ¿sí? O usar mucho lo sensorial, si puede manejar las manos, bueno, que agarre él, por ejemplo, ¿no? Si van a trabajar las letras, bueno, armate un tablero de letras grandes, ¿sí? Donde pueda manejar y controlar ese movimiento mejor que si son muy chiquitas es lógico que no va a poder hacerlo. Pero con ayuda y todo, siempre incentivar a que lo pueda hacer él mismo. Hay un montón de juegos, pero que depende del adulto que está con él. Y siempre que se pueda incorporar al paciente, en lo mayor que se pueda, va a ser mejor. ¿Sí? Entonces yo digo eso, mucho sensorial, mucho de sonidos, si trabajo algo en puntual, bueno, que pueda manejarlo, si puede solo, y si no, vos le agarrás la mano y acompañás en la letra, en las formas, en lo que sea que estén trabajando, ¿sí? Acompañarlo, que sea grande, ¿sí? Que tenga fácil acceso. Porque si yo quiero trabajar algo y no es cómodo para el niño trabajar, se me va a dificultar mucho, ¿sí? Al nene ni hablemos. Bueno, y acá Sol nos pide si hay alguna bibliografía para recomendar, Maca. Mira, la que dije al principio, a mí me encanta, lo leí 2 veces ya. Es de Filidoro. Bueno, yo a Filidoro la amo, así que recomiendo mucho Filidoro, y que es justo de juego, está muy bueno.
Se llama el juego en las prácticas psicopedagógicas. Tiene viñetas clínicas, que da el ejemplo abajo, mucho ejemplo, como para explica algo, pone y analiza lo que explica. Sobre juego, ese es uno de mis favoritos, así que se los recomiendo ese. Bueno, si no hay ninguna más, seguimos con dibujo, si quieren. Sami, no sé si quedó alguna. No, por el momento son más de agradecimientos, así que Gracias. ahí puse igualmente el nombre Dale, buenísimo. del libro. Dale. Bueno, seguimos con dibujo y después retomamos consultas, o si quedó alguna de juego, me lo dicen, pero así no se mezclaba tanto, ¿sí? Voy a compartir. Bueno. Bueno. Empezamos entonces con dibujo, ¿sí? Primero voy a decir que vamos a ver dibujo como una herramienta más para nosotros, ¿sí? No vamos a hacer análisis profundo porque de eso se encarga la grafología, ¿sí? Yo estoy haciendo cursos de grafología, pero por el momento no puedo hacer un análisis tan profundo, ¿sí? Y nosotros igualmente, como psicopedagogos, como docentes, como estimuladores, no podemos hacer un diagnóstico a partir del dibujo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, tomarlo como una herramienta más o algo para sumar, ¿sí? Ahí me dice, ¿dónde hago el curso? Una chica que se llama Camila Vico, con B corta, en Instagram o en Facebook la encuentran. La súper recomiendo, así que si quieren buscarla, después igual cualquier cosa les dejo bien. Bueno, entonces, vamos a tomar el dibujo como un tipo de juego, ¿sí? Un tipo de lenguaje y como una manifestación, perdón, de las emociones, ¿sí? Al igual que el juego, sí, que acompaña. Y nos va a poder mostrar características de la personalidad, ¿sí? Muchas veces puede no tener un fin determinado, otras sí. Si yo quiero hacer un análisis puntual, bueno, voy a hacer, por ejemplo, el test de persona, de figura humana, de árbol, de casas y todas esas cosas, pero si no, es una herramienta para que pueda demostrar y expresar y crear libremente, ¿sí? Muchas veces damos una hoja y arrancan a dibujar, ¿sí? Entonces, nos muestra personalidades, ¿sí? Dependiendo algunas características que ahora vamos a ver, y que nos sirve para analizar durante toda la vida, ¿sí? No es que se analizan solo los dibujos de los niños, sino que es todo, adolescente, adultos, todo. El dibujo tiene diferentes etapas, ¿sí? Tiene la etapa del garabato, la preesquemática, esquemática, de realismo y pseudonaturalismo, ¿sí? La vamos a ir viendo. Lo que voy a aclarar es que voy a decir las edades aproximadas en que se da cada etapa. Tengan en cuenta que es aproximado, entonces si una etapa dice, por ejemplo, hasta los 8 años, y tengo un nene que tiene 9 y todavía está en esa etapa, no pasa nada, ¿sí? Son aproximados, como para que tengamos una idea nada más. Bueno, la primera etapa, ¿sí? Es la etapa del garabato, que se da aproximadamente entre los 12 meses y los 4 años, y esta se divide en 3. Primero está el garabato sin control, que son dibujos desordenados, ¿sí? Son como rayones, suelen agarrar el lápiz así, ¿sí? Todavía no tienen el control, entonces la agarra así como puñal, ¿sí? Agarran la hoja y tachan, ¿sí? Empiezan y terminan, ¿sí? O sea, no es que hacen acá, rayan, chau, dejan la hoja por ahí, ¿sí? Y muchas veces de tan fuerte que presionan, llegan a romper la hoja, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo, hay garabatos más curvos, ven que son como más así onditas, y al lado derecho, más azules, así como tachados, ¿sí? Más azules, perdón, el azul más tachado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El garabato controlado, ¿sí? Ya empiezan a controlar un poco más los movimientos
y pueden detenerse y llevar el trazo hacia otro lado intencionalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pueden estar tachando acá, levantan el lápiz, siguen en otro lado, levantan, siguen abajo. Sí pueden controlar eso. Incluso pueden cambiar de color, hacer acá, dejar un color, agarrar otro, pasar, ¿sí? Pueden empezar a hacer esto, ¿sí? Y después, la tercera etapa es el garabato con nombre, ¿sí? Que es donde un adulto no puede reconocer nada en ese garabato, pero el niño sí. Entonces nos empieza a decir, después de hacerlo, ese es un gato, esa es mamá, ese es un perro, ese es un árbol, ¿sí? Que para nosotros es todo igual, porque son rayones, pero para ellos tienen significado. Ahora, nosotros como adultos, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer lo que nos están diciendo. Si ellos dicen que ahí hay un gato, ahí hay un gato. Entonces yo no puedo decirles, eso no es un gato, o eso no se parece a un gato es así, ¿sí? No hay que desacreditar. Hay que seguirles un gato, ¿en serio? ¿Cómo se llama? ¿Y esto qué es? Ay, son amigos, ¿sí? Cosa de darle la herramienta para que ellos puedan seguir significando y creando, ¿sí? Después está la etapa preesquemática, que está aproximadamente entre los 4 y los 6 años, y empieza a aparecer la búsqueda consciente al momento de dibujar. O sea, dicen, voy a dibujar un gato, voy a dibujar una casa, ¿sí? Los dibujos comienzan a ser reconocibles para el adulto, ¿sí? Y es normal que la primera figura que aparezca, el primer dibujo que sea, es de figura humana, ¿sí? Y bueno, lo que dijimos, el adulto debe guiar y no imponer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si van armando, no vamos a decir, ahí le falta un ojo, ¿sí? O ahí le falta esto o acá. No, sino preguntarle, por ejemplo, ¿qué le falta ahí? Si me dice nada, y le pregunto y me sigue diciendo nada, no lo voy a presionar. Pero de a poquito, ¿qué le falta? ¿Y no le falta algo a la cara? ¿Sí? Darle a ellos la duda para que ellos puedan autorresponderse, ¿sí? Porque, por ejemplo, la primero empiezan con lo que se llama renacuajo, ¿sí? Que suelen ser un círculo, puede ser con muchas rayitas, como el de la derecha, o un círculo con 2 rayitas, que serían las piernas, y ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy consultando, ¿y a ese no le falta algo? Mira, ¿nosotros qué tenemos? ¿A ese le falta algo? Sí, guiar, a medida que ellos nos vayan dejando. No que se terminen enojando, porque si no, van a frustrar y bueno, ahí hay una traba. ¿Sí? Darle como ir consultando, ay, qué lindo, ¿y quién es? ¿Sí? Después está el monigote, ¿sí? Que es cuando ya le agregan los que serían los brazos, después empiezan a aparecer los pies, las manos, empiezan las caras, puede o no, empezar con los detalles, ¿sí? Suelen con los ojos, y empieza como a tomar más forma de figura humana, ¿sí? Después está la etapa del dibujo esquemático, ¿sí? Que también se da aproximadamente entre los 6 y los 8 años, y que las formas se hacen mucho más definidas, ¿sí? La figura humana adquiere más detalles en el rostro, le empiezan a poner ropa, ¿sí? Empiezan a diferenciar los 5 dedos, ¿sí? O en los pies le ponen las zapatillas, comienzan a agregar objetos, ponen el sol, un árbol, una casa, el pastito, flores, pájaros, ¿sí? Después empiezan, ya casi a lo último, empieza a aparecer en la línea del suelo, ¿sí? Ya no están dibujos flotando, sino que empieza a aparecer la línea del suelo, ¿sí? La pueden hacer pegadita a la hoja que capaz ni se nota, pero si miramos hay una leve rayita ahí, o puede ser más grande, empieza a aparecer el cielo, ¿sí? Y después pueden aparecer transparencias. Las transparencias son, por ejemplo, dibujan una casa y uno ve lo que hay adentro de la casa, ¿sí? Dibujan el sillón, la persona, la tele, ¿sí? Que se supone que en la realidad no deberíamos verlo, ahí aparece como transparencia, ¿sí? Y esto sería más o menos. Ven que empiezan a aparecer flores, el sol, ¿sí? Le hacen caritas a los objetos, empieza a aparecer la línea del suelo. Ven que del lado derecho es como si fuera el pasto,
del lado izquierdo, perdón, como si fuera el pasto, y del lado derecho está como más como la tierra, está el sol y el cielo ahí bien marcado, ¿sí? Empiezan a aparecer estas características. Y también objetos que quizás no tienen nada que ver, ¿sí? Puede aparecer, no sé, una flor, un elefante y una sombrilla, por ejemplo. ¿Sí? Que uno en lo que es la lógica no tiene sentido, pero ellos al momento de hacerlo se lo dieron, así que está habilitado, ¿sí? Ahora está la etapa del realismo, que es aproximadamente entre los 8 y los 12 años, que los niños empiezan a buscar que sus dibujos sean más fieles a la realidad, ¿sí? Empiezan a copiar detalles reales de los objetos e intentan copiarlos, dibujarlo, pasarlo a la hoja, ¿sí? Grafican objetos, paisajes y sensaciones, empiezan a aparecer, no sé, personas enojadas, con la lluvia, ¿sí? O personas felices con un sol enorme, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque nos puede estar mostrando cómo se siente el niño al momento de dibujar, ¿sí? Y después comienzan a buscar la tercera dimensión, ¿sí? Y toman en cuenta la superposición. ¿Qué quiere decir? Empiezan, no sé, dibujan a la persona, hacen un caminito y dibujan una casa como a lo lejos en la montaña. ¿Sí? Empiezan a aparecer esto de la tercera dimensión, se empiezan a superponer, ¿sí? Y empiezan el tema del tamaño, ¿sí? Que una persona no es más grande que la casa. Empiezan como a pasar la realidad a lo que es la hoja, ¿sí? Básicamente. Por ejemplo, ahí, ¿ven? El de la derecha, por ejemplo, ven que se ve en el fondo, las montañas, un árbol más chiquito que tiene otro piso. Le hizo como otro piso aparte a la escena de atrás, ¿sí? Ven que, por ejemplo, el perro empieza a ser más chiquito que la persona, creo que es una cebra, sí, la cebra también, es más grande, digo, el perro más chiquito, empiezan a aparecer estos tamaños reales, ¿sí? Y después está la etapa del pseudonaturalismo, que es aproximadamente alrededor de los 13, que el dibujo ya tiene una perspectiva espacial, ¿sí? Y la figura humana se va complejizando. Ven que ya aparecen algunos yendo para el costado, como que empiezan una pierna delante de la otra, así como más real. Después, a partir de acá, va a haber adolescentes que dibujen de maravilla con súper detalles, y si hay otros que no les gusta dibujar, probablemente queden ahí, ¿sí? Pero no es malo, sino que no les despierta el lado del dibujo, ¿sí? No significa que si un niño tiene 13 años y no sabe dibujar así, no es que tiene algo, ¿sí? O hay que preocuparnos. Quizás no le interese el dibujo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta al momento de observar los dibujos, ¿sí? Hay que tener en cuenta el periodo de tiempo en que se hizo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que analizar el dibujo al momento en que lo hizo o un día o dos de diferencia, ¿sí? O una semana, pero no 6 meses, porque el dibujo va a expresar algo que siente y que la emoción que tiene en el momento, ¿sí? Entonces, si yo agarro un dibujo de un paciente mío que dibujó algo hace 6 meses, es probable que ya dibuje diferente o que esa emoción ya se le haya pasado o no, pero siempre hay que tener en cuenta el contexto actual del dibujo, ¿sí? Después hay que tener en cuenta el color, ¿sí? En grafología cada color tiene su significado y es dependiendo dónde se utilice en el dibujo, ¿sí? Entonces, se relacionan los estados emocionales, ¿sí? Ahí puse una que se tiene que ir. Bueno, gracias por estar. Que decía que el color se relaciona, ¿sí? Entonces, no hace falta saber de color puntualmente, sino a la vista, ¿sí? Si yo agarro un dibujo que está todo negro, o gris, o marrón, y tachado, y todo, a mí me va a generar como angustia, como tristeza, ¿sí? Como enojo, ¿sí? En cambio, si yo agarro un dibujo que está lleno de colores, lleno de flores, lleno de paisaje hermoso, todo sonriendo,
bueno, me va a generar otra cosa. ¿Sí? Entonces los colores hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Chau, Azul, gracias. Los tamaños de los dibujos, ¿sí? Si yo tengo una hoja así y el dibujo es así, bueno, es como muy grande, ¿sí? Me puede decir, por ejemplo, que es una persona muy egocéntrica, ¿sí? Que se cree quizás muy grande, ¿sí? O, en cambio, si tengo una hoja así y el dibujo es así de chiquito, ¿sí? Ahora vamos a poner ejemplos. Bueno, seguramente sea alguien inseguro, ¿sí? Sea alguien introvertido, ¿sí? Sea alguien que le cuesta relacionarse con los demás o que es muy inseguro, ¿sí? Después están los tipos de trazos, como vimos al principio. Hay trazos curvos, hay trazos angulosos, o sea, con muchos ángulos, así rayones. Entonces, también me va a dar cuenta de si hay mucho enojo, hay algo más tranquilo. Y después está la presión, ¿sí? Puede ser una presión normal, puede ser una presión súper débil, que yo tengo que mirar bien la hoja para notarlo, o puede ser una presión súper fuerte que hasta incluso rompen la hoja, ¿sí? Eso es pura descarga, hay un enojo ahí o una agresión o algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esos, ¿ven? Yo tengo el de la izquierda que está lleno de colores, ¿sí? No está lleno, pero hay colores, se están riendo, ¿sí? Y no es lo mismo que los que tengo a la derecha, ¿sí? Que están así. El del medio es una figura humana, ¿sí? El nene hizo la figura humana y después la tachó así. Entonces, yo agarro esos dos dibujos. Los dos son más o menos aproximados, la misma edad, deben tener 1 o 2 años más. El de que dibujó de negro. Pero yo agarro y me fijo, ¿y qué me genera uno y qué me genera el otro? ¿Sí? Yo veo uno y está todo el tiempo quizás ahí descargando, sí, presionando, hay un enojo ahí. Ahí me preguntaron algo, no leí todo completo, pero suele ser que dibujen algo siempre lo mismo, ¿sí? Bueno, también se va a poder analizar esas cosas, ¿sí? Si dibuja siempre lo mismo porque es algo que le gustó, bueno, analicemos eso. Si, por ejemplo, creo que luchadores. Si son luchadores, están todo el tiempo enojados o están tachados o están chiquitos o muy grandes y te dicen, por ejemplo, este se llama Matías y el nene se llama Matías y este se llama tal, bueno, y es más grande, bueno, ir viendo así, ¿sí? Yo pongo ejemplos de figura humana porque es como dije, lo más normal que empiecen a dibujar. Pero no está mal que dibujen algo que les guste, ¿sí? Tenemos que intentar quizás que pueda dibujar otras cosas, más que nada como para que pueda ir accediendo a otras características, a otros dibujos, ¿sí? Pero no es que sea algo malo que dibuje siempre lo mismo, ¿sí? Hay que ver si esa conducta se pasa a otro lado, si por ejemplo siempre dibuja lo mismo, siempre juega con lo mismo, ahí puede ser que tengamos un signo de alerta. Pero si le gusta dibujar y después dibuja otra cosa lo más bien, tampoco no hay problema, ¿sí? Bueno, volviendo a lo de los colores, por ejemplo, en el de la derecha, que es un garabato, también se nota el dibujo fuerte, la presión, el color negro ahí, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, acá, los tamaños, ¿sí? Por ejemplo, los dos de arriba a la izquierda. Ven que la hoja es todo el recuadro que está. Y los dibujos son bien chiquititos. No se le nota la cara, no se le nota las manos, son súper chiquititos. En cambio, el de abajo es súper grande. ¿Sí? Esto ocupa toda la hoja. Ven que donde termina el pelo, termina la hoja y al borde de los pies empieza, ¿sí? Ese es muy grande. Ahora, por ejemplo, en el de arriba, a la derecha, que ya lo vimos, tiene colores, ¿sí? Tiene trazos como de energía de alegría, ¿sí? Como, bien. Ahora, el de abajo usa colores, ¿sí? Pero yo puedo ver que están tachando, ¿sí? Por ejemplo, las manos tienen un montón de dedos, ¿sí?
ya no es tanto garabato porque tiene torso, tiene garabato, perdón, no es tanto monigote porque ya tiene torso, ¿sí? Ya tiene más detalles, y sin embargo está tachado y hay como detalles. Entonces ahí, por más que se usen los colores, estamos viendo que hay mucha presión, y puede ser que el niño cuando dibujó estaba enojado, o estaba nervioso, o lo que sea, ¿sí? Ahí me preguntaron de los libritos para colorear de la clínica. Yo diría que usemos los dos, porque me preguntó eso y si era mejor el dibujo libre. Yo digo que los dos, ¿sí? Porque uno me va a ayudar para algo determinado, como por ejemplo para ir controlando la presión o los márgenes, ¿sí? Para ir ubicando los colores, por ejemplo, si hago un árbol, para que vayan identificando que el verde va arriba, el marrón va abajo, pero también el dibujo libre, porque vos pensás que todo lo que sea ya con regla lo va a estar condicionando al nene, o sea, hay que hacerlo así. Y lo puede hacer bien, le puede encantar, porque hay nenes que les encanta esos libros, pero también dejar la parte libre, ¿sí? Dejar la parte que puedan ir haciendo lo que ellos quieran, que puedan expresarse como quieran, ¿sí? Así que yo digo un poquito y un poquito, ¿sí? Bueno, por ejemplo acá, ¿sí? Yo tengo 2 garabatos, por ejemplo, porque uno piensa que capaz se puede analizar solamente cuando hay, se me cayó el celular, cuando hay algo presente, tipo una figura concreta, ¿sí? En garabato también se puede. Por ejemplo, ese garabato, tengo el de la izquierda, miren con la presión que hizo el garabato, ¿sí? Con la presión, con la fuerza con la que lo hizo, por más que usó colores, es como que está todo ahí, ¿sí? En cambio, el de la derecha ya ven que es como más tranquilo. Es un garabato, pero no está presionado a punto de romper la hoja, ¿sí? Cambio de colores, es como más, visualmente más tranquilo, ¿sí? Entonces, en conclusión, volviendo al juego, al dibujo y todo lo que fuimos viendo, dijimos que el juego tiene que ser un momento de placer para quien lo lleva a cabo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser sin una intención como fuerte. ¿Qué quiere decir? Yo, como dijimos, tenemos que tener una intención, pero que el niño no sepa esa intención, ¿sí? Porque si yo le digo, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, ¿sí? Lo estamos sacando de la posibilidad de que pueda expresarse como quiera o como le salga en ese momento, ¿sí? Inclusive los juegos de reglas, ¿sí? Tienen que respetar las reglas, pero también hay que dar ese espacio de que lo pueda hacer como le salga, de que sea algún que otro chiste, ¿sí? Inclusive en la escuela, como docente, ¿sí? Si estoy planteando algo y hay un nene que tira chistes o hace, no retarlo, ¿sí? Si está a las 24 horas, sí, pero si tira cada tanto, bueno, seguirle el juego, así me río, le continúo, bueno, ya está, volvemos, ¿sí? Como, bueno, yo te habilité el espacio, pero ahora volvamos a esto, ¿sí? Entonces, donde se pueda volcar todo lo que le sucede internamente, ¿sí? Y también por el cual conoce al mundo. Sabemos, dijimos que se crean interrogantes, que es su manera de ir conociendo todo lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Y esto tenemos que pensar, que esto no lo dije, tenemos que pensar que quizás el espacio de trabajo, ¿sí? Ya sea consultorio, el aula o donde fuera, puede ser el único momento donde el niño es niño, ¿sí? Sabemos que hay un montón de realidades, ¿sí? Y que quizás ese niño en su vida cotidiana tiene o que trabajar o tiene que ayudar en la casa o hacerse cargo de los hermanos o lo que sea, ¿sí? Y que no se le da ese espacio de jugar. Entonces, sabemos que nosotros, capaz, en el momento que está con nosotros es el único donde lo puede hacer. Entonces, no se lo privemos, ¿sí? Hay que dárselo en la manera que podamos nosotros también, en la manera en que nos salga, pero habilitar ese espacio, ¿sí? Y que el adulto debe acompañar, guiar, contener, apoyar y brindar las herramientas que el niño necesita, ¿sí? Entonces,
Y después, el último, que yo sigo insistiendo en esto, porque para mí es lo más importante, tanto para el juego como para cualquier intervención, que no tenemos que olvidarnos nunca de las singularidades, ¿sí? Cada niño, cada adolescente, cada adulto mayor es singular, ¿sí? Tiene su singularidad, es diferente al resto por más que comparta edad, por más que comparta algún diagnóstico, por más que comparta gustos, porque puede ser que dos nenes les guste lo mismo y sin embargo el mismo juego no les sirva a los dos, ¿sí? O incluso también puede ser que el mismo juego no me sirva con el mismo niño. Yo puedo tener una clase o una videollamada ahora o en consultorio y me fue bárbaro, yo feliz, el niño feliz, y digo, bueno, me quedo a la mitad, lo termino en la próxima clase o la próxima consulta. Cuando volvemos a la próxima ya no quiere saber nada, porque puede pasar también que no me sirva ni siquiera para diferentes nenes ni tampoco para el mismo. Tenemos que dar la posibilidad de poder habilitar esto de ser versátiles, ¿sí? De poder ir cambiando a medida que nos vaya surgiendo, ¿sí? Y como digo, dar la posibilidad al niño, integrarlo y que ellos nos guíen a nosotros para dónde ir, ¿sí? Porque siempre pensamos que el adulto tiene que ser el que diga cómo hacer, y no, los niños también nos pueden devolver, tienen que ser unida y vuelta, ¿sí? Nosotros a ellos y ellos a nosotros, ¿sí? Esta es la conclusión, muchas gracias. Y bueno, dejo de compartir, así si me quieren decir algo, me quieren consultar, no hay ningún problema. Ahí está. Bueno, si alguno quiere consultar algo. Para mí esto que decís de que cada chico tiene capaz sus gustos y, por ejemplo, yo soy acompañante externo, ¿no? Y yo hice creo que 4 días de clases y después pasó todo esto, la pandemia, y a él le encantan los colectivos. Entonces, para armar el vínculo, el primer vínculo, me aferré mucho a eso. Y hoy, por suerte, pude crear un vínculo y adaptando muchísimos juegos. Hasta ya me quedé sin idea de juegos. Armé de todos. Pregúntale a él. Sí. O a ella, no sé Yo qué. le pregunto, no, es él, pero él me va a decir siempre memotes. Siempre le dice memotes de todo tipo. Pero que está bueno pero por agarrarse ejemplo, también de... yo te decía, por ejemplo, Sí. no le des opción de juego en sí, sino, por ejemplo, no sé, vamos a trabajar la atención. La atención vamos a hacerlo con esto. ¿Cuál te gusta de estas opciones, por ejemplo? Entonces o armarlo juntos. En Sí, la muchas veces, videollamada, armarnos, ¿viste? muchas veces vamos armando así juegos cuando capaz lo que le propongo no le gusta mucho, y por suerte me lo dice y armamos. Pero quería hacer hincapié en esto de importante que capaz algo que a nuestros acompañantes, bueno, le encante, le guste, aferrarse también a eso en una primera instancia, como Sí. para crear y afianzar el vínculo. Me parece Hay que importante. pensar que si no, no entramos por los gustos, no vamos a poder llegar a ningún lado. Y que tenemos, como dije, tenemos que darnos el tiempo de generar el vínculo. Como decís vos, capaz que ni se te ocurría, bueno, voy a trabajar con colectivos. No es algo que esté como naturalizado, bueno, un tren, un dinosaurio, que es como más, Claro. más ahí, ¿sí? Pero muy Exacto. bien, muy bueno el aporte, sí, totalmente cierto. Tomar eso, hacer el vínculo y después ir incorporando, no estar tan ansiosos de que funcione ya todo, porque no va a ser. Y darle el tiempo al chico también, para adaptarse a uno, a todo. Pero está Sí. muy, muy buena la charla. Gracias. ¿Alguno más? Sami, no sé si hicieron preguntas en el chat, no, las que pude ir leyendo fui contestando, pero no sé si quedó alguna ahí dando Las vueltas. preguntas que fueron surgiendo justo las fuiste contestando, así que acá te agradecen mucho Micaela García, así que... Bueno, gracias. Hay otra pregunta.
Bueno, no se animan. No, están callados. Quedó todo muy claro. Creo que es la segunda. Le agradecen, gracias. Sí, no, ahí te dejan muchos mensajitos de que fue muy linda la charla, así que desde ya, Maca, agradecerte. Maca es una gran compañera a lo largo de la cursada, entonces me pareció hermoso volver a reencontrarte por lo menos a la distancia y de esta manera. Y bueno, y cada vez me enorgullece más que hayan tantas compañeras y compañeros que se vayan sumando al programa Interap. La verdad que nos seguimos capacitando y de esta magnitud, en este caso con Maca. Así que desde ya muchas gracias. Y bueno, agradecerles a todas y todos por esta tarde. Sí, gracias a todos por estar, espero que haya sido enriquecedora, como dije al principio. Y voy a hacerme propaganda, si me dejas, a mí, que me hice hace un par de días una página en Instagram y en Facebook, así que si me quieren buscar, me pueden preguntar algo si quieren, que quedó ahí dando vueltas. En Facebook es Aprendiendo Psico-P, con acento en la E final. Y en Instagram, Aprendiendo PSP. ¿Sí? Tiene una foto de un rompecabezas. Así que si quieren, me pueden consultar ahí si les quedó algo dando vueltas. Pero bueno, gracias. No sé si quería preguntar algo, me parece. A ver. Ah, no, ahí se había puesto el micrófono, pero bueno. No, que yo lo que quería decir es que, como decía la mayoría, que fue una charla muy, muy didáctica y se entendió mucho, así que creo yo que muchos estamos con la misma, que no preguntamos nada porque estuvo muy, muy claro todo. Eso iba a decir más. Bueno, muchas gracias y me alegro mucho que así sea. No, gracias a vos. Bueno, entonces para ir cerrando, Maca, recuerden que el video igualmente está grabado, va a estar publicado en el canal de YouTube de Todos por Sociales, y aquellos que nos sigan en las redes de Todos por Sociales o de interap.unlz en Instagram, también lo vamos a estar difundiendo con el enlace del canal, así que cualquier duda o inquietud nos pueden ir preguntando por ahí, y bueno, y le vamos a estar ayudando. Pronto vamos a hacer el cierre de fin de año con el programa, así que las esperamos a todas y todos, y bueno, muchas gracias por esta tarde. Dale. Gracias, Ami, y gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao, muchas gracias, un gusto. No, me parece.